Pero si el arte de Masaccio era menos agradable a la vista que las pinturas a las que estaban acostumbrados, era mucho más sincero y emotivo. Podemos observar que Masaccio admiraba la dramática grandiosidad de Giotto, aunque no le imitaba. El ademán sencillo con que la Virgen señala a Cristo en la cruz es tan elocuente e impresionante porque es el único movimiento en un conjunto solemne de la pintura. Su figura, en verdad, parecen estatuas. Este efecto, más que cualquier otro, es el que Masaccio realzó mediante la perspectiva de los lineamientos en que se encajó sus figuras. Casi nos parece que podemos tocarlas y esa sensación es la que hace de ellas y de su mensaje algo nuevo para nosotros. Para el gran maestro del Renacimiento, los nuevos recursos y descubrimientos no fueron nunca un fin en sí, sino que los utilizó para penetrar más todavía en nuestro espíritu la significación del tema tratado. El más grande escultor del siglo de Brunelleschi fue el maestro florentino Donato di Niccolò di Bertobrandi, Donatello. Era 15 años mayor que Masaccio, aunque vivió mucho más tiempo que él. La ilustración 151 muestra una obra de su juventud, que le fue encargada por el gremio de armeros y representa a su patrón, San Jorge. La estatua fue destinada a una hornacina del interior de la iglesia de San Miguel, en Florencia. Si volvemos la vista a las estatuas góticas del exterior de las grandes catedrales, ahora veamos la ilustración 127, advertiremos cómo Donatello rompió completamente con el pasado. Las estatuas góticas se yerguen a los lados de los pórticos en hileras solemnes y apacibles como si fueran seres de otro mundo. El San Jorge de Donatello se mantiene con firmeza sobre el suelo, con los pies resueltamente clavados en la tierra, como dispuesto a no ceder un palmo. Su rostro no tiene nada de vaga y serena belleza de santos medievales, sino que es todo energía y concentración. Veamos la ilustración 150. Parece aguardar la llegada del monstruo para medir sus fuerzas. Sus manos descansando sobre el escudo, tensa en actitud en una determinación de desafío. La estatua se ha hecho famosa como símbolo inigualable del valor y arrojo juveniles. Pero no es solo digna de admiración la imaginación de Donatello. Su facultad de corporizar al santo caballeresco de espontánea y convincente manera, así como su criterio respectivo al arte de la escultura, revelan una concepción totalmente nueva. A pesar de la sensación de vida y movimiento que la estatua comunica, sigue siendo precisa en su silueta y sólida como una roca. Al igual que la pintura de Masaccio, nos muestra que Donatello quiso sustituir las delicadezas y refinamientos de sus predecesores como una nueva y vigorosa observación del natural. Detalles como las manos o las cejas del santo revelan una completa independización de los modelos tradicionales. Demuestran un nuevo estudio de las formas reales del cuerpo humano. Estos maestros florentinos de principios del siglo XV ya no se contentaban con repetir las viejas fórmulas que manejaban los artistas medievales. Como griegos y romanos, a los cuales admiraban, empezaron a estudiar el cuerpo humano en sus talleres y obradores, tomando modelos o pidiendo a sus camaradas que posaran para ellos en las actitudes requeridas. Este nuevo método y este nuevo interesarse por las cosas son lo que hace parecer tan espontánea y natural la estatua de Donatello. Donatello adquirió gran fama durante su vida, al igual que Giotto un siglo antes. Fue llamado con frecuencia desde otras ciudades para acrecentar su magnificencia y belleza. La ilustración 152 muestra un relieve de bronce realizado para la pila bautismal de Siena 10 años antes de San Jorge, en el año 1427. Tal como la pila medieval de la ilustración 118,
ilustra una escena de vida de San Juan Bautista y muestra el tremendo momento en el que Salomé, la hija del rey Herodes, pide la cabeza de San Juan como recompensa a su danza, obteniéndola. Nos introducimos en el comedor regio y más allá, en la galería que ocupan los mucios y en una sucesión de salas y escalas interiores. El verdugo acaba de entrar y se arrodilla ante el rey con la cabeza del santo en la bandeja. El rey se echa para atrás y levanta las manos en un gesto de horror. Los niños gritan y huyen. La madre de Salomé, instigadora del crimen, está hablando con el rey tratando de justificar el homicidio. Hay un gran hueco entre ella y los horrorizados huéspedes. Uno de ellos se tapa los ojos con la mano. Otros rodean a Salomé, que parece acaba de interrumpir su danza. No hace falta explicar todos los detalles, las modalidades nuevas en la obra como esta de Donatello. Todas lo eran. A la gente acostumbrada a las claras y graciosas representaciones del arte gótico, las formas en que Donatello trataba los temas debió de impresionarle profundamente. Según el nuevo estilo, no hacía falta formar un agradable esquema, sino producir la sensación de un repentino caos. Como las figuras de Masaccio, las de Donatello son rígidas y angulosas en sus movimientos. Sus ademanes son violentos y en ellas no se nace nada por mitigar el horror del asunto. A sus contemporáneos, una escena semejante debió de parecerles terriblemente viva. Hagamos esta pequeña pausa para refrescarnos y continuamos con nuestro programa. El nuevo arte de la perspectiva aumentó aún más la sensación de realidad. Donatello debió de empezar por preguntarse a sí mismo, ¿qué tuvo que suceder cuando llevaron la cabeza del santo al comedor? Hizo cuanto pudo por representar un palacio romano, tal como sería aquel en el que el hecho tuvo lugar y por escoger tipos romanos para las figuras del fondo. Y podemos ver la ilustración 153. Podemos ver claramente, en efecto, que Donatello, como amigo de Brunelleschi, había iniciado por aquel entonces un sistemático estudio de las reliquias monumentales de Roma, para ayudarse a sí mismo a conseguir el renacimiento del arte. Ahora bien, sería enteramente equivocado imaginar que fue ese estudio del arte griego y romano lo que originó el Renacimiento. Yo creo que fue más al contrario. Los artistas que vivían en torno a Brunelleschi suspiraban tan apasionadamente por un renacer del arte que se volvieron hacia la naturaleza, la ciencia y las reliquias de la antigüedad para conseguir sus nuevos propósitos. El dominio de la ciencia y el conocimiento del arte clásico fueron durante un tiempo posesión exclusiva de los artistas italianos del Renacimiento. Pero la voluntad apasionada de crear un nuevo arte que fuese más fiel a la naturaleza que todo lo que se había visto hasta entonces, inspiró también a otros artistas nórdicos pertenecientes al mismo momento histórico. Así como la generación de Donatello se cansó en Florencia de las sutilezas y refinamientos del estilo internacional gótico, inspirando a crear figuras más vigorosas y austeras, así también un escultor de más allá de los Alpes se esforzó por lograr un arte más lleno de vida y más realista que el de las delicadas obras de sus predecesores. Este escultor era Klaus Stuller, que trabajó entre 1380 y 1405 en Dijon, capital entonces del próspero y opulento ducado de Borgoña. Su obra más famosa es un grupo de profetas que perteneció al pedestal de un gran crucifijo que señalaba la fuente de un famoso lugar de peregrinación. Veamos la ilustración 154. Figuran en este pedestal, claro,
los hombres cuyas palabras fueron interpretadas como predicción de la pasión. Cada uno de ellos sostiene en una mano un gran libro y pergamino en el que están escritas esas palabras y parece meditar acerca de la tragedia que ha de venir. No son ya las solemnes y rígidas figuras que flanquean los pórticos de las catedrales góticas. Veamos la ilustración 127. Se diferencian tanto de estas obras anteriores como las de San Jorge de Donatello. El que lleva un turbante en la cabeza es Daniel. El de la cabeza destocada, Isaías. Tal como se halla enfrente a nosotros, mayores que el natural, resplandeciendo todavía con su colorido y sus dorados, menos parecen estatuas que personajes vivos a punto de recitar su papel en un misterio medieval. Pero, con todo, y su sorprendente sensación de vida, no debemos olvidar el sentido artístico con que Schuster creó estas macizas figuras, con el flamear de sus ropajes y la dignidad de su aspecto. Pero no fue el escultor quien llevó a su término, en el norte, la conquista de la realidad. El artista, cuyos descubrimientos revolucionarios se dirigieron desde un principio a representar algo enteramente nuevo, fue el pintor Jan van Eyck. Al igual que Stuller, estuvo relacionado con la corte de los duques de Borgoña, pero trabajó ante todo en la zona de los Países Bajos denominada Bélgica. Su obra más famosa es un gran retablo con muchas escenas de la ciudad de Gante. Se dice que lo empezó el hermano mayor de Jan, Hubert, del que poco se sabe, y que lo concluyó Jan en el año 1432, en la misma década que vio terminar las grandes obras ya descritas por Masaccio y Donatello. Pese a que las diferencias son obvias, existen ciertas similitudes entre el fresco florentino de Masaccio, veamos la ilustración 149, y este altar pintado para una iglesia de la lejana Flanders. Ambos muestran al devoto donante y a su esposa rezando a los lados. Veamos la ilustración 155. Y ambos se centran en una gran imagen simbólica, la de la Santísima Trinidad en el fresco y en el altar la de la visión mística de la adoración del Cordero. En la del por supuesto, simbolizan a Cristo y veamos la ilustración 156. La composición está basada principalmente en un pasaje del Apocalipsis 7:9, que dice así: Después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero. Texto que la Iglesia relaciona con la festividad de Todos los Santos, a la que la pintura hace más alusiones. Arriba observamos a Dios, tan majestuoso como el de Masaccio, pero entronizado con el esplendor de un papa entre la Virgen y San Juan Bautista, quien fue el primero en llamar a Cristo el Cordero de Dios. Al igual que nuestro desplegable, veamos la ilustración 156, el altar, con su multitud de imágenes, podía mostrarse abierto, lo que ocurría en los días de fiesta, momento en el que sus colores vibrantes eran revelados o cerrados entre semana cuando presentaba un aspecto más sobrio. Veamos la ilustración 155. Aquí, el artista representó a San Juan Bautista y a San Juan Evangelista como estatuas. De igual modo que Giotto había representado las figuras de las virtudes de los vicios en la capilla di Arena, en la ilustración 134. Arriba se nos muestra la escena familiar de la Anunciación, y solamente hemos de mirar atrás de nuevo al maravilloso retablo de Simón Martini y Lippo Memmi, pintado 100 años atrás.